responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Saludamos con mucho cariño al cumpleañero de la semana, del mes y del año, nuestro queridísimo César González. Feliz cumpleaños, César. Que sean los primeros de muchísimos años junto a nosotros aquí en Radio Caracas Radio, pero sobre todo aquí en Buen Provecho. Y bueno, me coleo allí y Así Nos Va, aunque me imagino que te harán fiesta, porque la música de Así Nos Va es la música que a ti te gusta. Hola Neomar, ¿cómo estás? Hola Thaís, yo voy a pegarme en esa. Felicidades a mi querido César González. César es un amigo muy especial que tenemos, no solamente quien les habla, sino todos quienes hacemos vida acá en Radio Caracas Radio. César es una leyenda viviente en Radio Caracas Radio. Yo ya he perdido la insistencia de preguntarle por una parte a César cuántos años tiene acá, que son incontables, y cuántos años cumple. Ni los dice, porque no los dice. Son 8 y largos. Los que tú quieras, 90, siglos, pero dice. Es un muchacho. Bueno, un abrazo a César. ¿Vale? Así es. Bueno, como vamos a la semana al cierre, y han pasado cosas como siempre. Si de algo no podemos quejarnos los venezolanos es de aburrimiento. Aquí pasa de todo, y en el mundo también pasa de todo relacionado con Venezuela. Yo hice, Neomar, una encuesta y anuncié por Twitter que sería parte de mi editorial de hoy, y lo quiero compartir contigo. Sí. Bueno, estamos muy mal con el internet, estamos prácticamente sin servicio. En la encuesta yo hacía preguntas: ¿qué le indigna a los venezolanos? ¿Qué indigna al venezolano? Sí. ¿No? Porque cuando hacemos una revisión de estos últimos casi 20 años, que se dicen fácil, pero son 2 décadas, es un periodo histórico, es una o 2 generaciones. Yo quiero preguntarle a los venezolanos qué es lo que los indigna. Lo hice en una encuesta que hice ayer, porque me preocupa mucho que nos vean desde el mundo, que se hagan diagnósticos. Bueno, ya hoy amanecimos. Estaba llegando a todos nosotros a las 5 de la mañana el último informe de la ONU. Ya hasta la ONU hace un segundo informe sobre violaciones de los derechos humanos. Escriben los criminólogos, los expertos en derecho internacional, penal, los expertos en derechos humanos. Se alarma la ONU, se alarma la OEA, se alarma la Unión Europea, el Grupo de Lima. Se levanta algo inédito, ocurre algo inédito en la OEA, como es convocar un panel de expertos. Y esto no fue un invento de Almagro porque la tiene cogida con Maduro. No, fue la OEA la que autorizó que un panel de expertos iniciara averiguaciones. ¿Por qué se inician esas averiguaciones? Bueno, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay un sistema de justicia, no hay tribunales, ni jueces probos. Bueno, ya en el 2001, Neomar, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos alertaba que los jueces en Venezuela eran provisorios, y en aquel momento en un 66%. Para quienes piensan que esto no es un plan, para quienes no crean que esto ha sido, porque que han sido brutos, que han sido ineptos, ¿no? Sí. Pero lo primero que asalta una tiranía, y sobre todo de corte militarista y socialista, es el sistema de justicia, para tener un pueblo atrapado, sin salidas, como estamos nosotros en este momento. Y bueno, yo quiero recomendar a todos un artículo del doctor Fernando Fernández. Estado dual en Venezuela. Sin justicia ni derecho, la anomia estatal se hace la regla, y si el Estado no cumple con la Constitución, la sociedad y los individuos aprenden a violar toda norma legal o moral. En esa situación estamos en este momento. Mi pregunta ayer era ¿qué indigna a los venezolanos? Y yo colocaba la falta de seguridad ciudadana,
Bueno, ya en el 1998 éramos el 5º país más violento del mundo. En el 98, 97. Antes de Hugo Chávez, sí. En la era democrática. La corrupción que es la madre desnaturalizada de lo que estamos viviendo en este momento. Pero pareciera que es algo que no hace ruido, que no molesta mucho, que bueno, que si se siente un funcionario del Estado vestido de rojo en un restaurante donde no podemos ir muchos de nosotros, pues a los comensales no les parece raro y conviven con eso, y eso se ha convertido en norma, ¿no? Lo que dice el doctor Fernando Fernández es, entonces la arbitrariedad, que es el término legal internacional, se convierte en norma, y el abuso de poder entonces es una ley. Preguntaba que si les molestaba otras cosas, entre eso el secuestro de Venezuela. Gana la encuesta el secuestro de Venezuela. Uh-huh. Y por supuesto en el camino te faltaron preguntas, que te faltó poner esto, vamos a limitarnos, eso somos nosotros, ¿no? Yo observaba así, montaba un laboratorio sociológico y me reía mucho. Te faltó esto, te faltó aquello, de todas las anteriores, ¿por qué no pusiste? Siempre faltarán. Seguro. No. ¿Por qué no los limitamos a decir qué es lo que nos indigna? Uh-huh. Y bueno, más de 3.000 personas, a quienes les agradezco que hayan participado, colocaron allí sus preferencias. Entonces los indigna, gana la opción, el secuestro de Venezuela. Y la pregunta que yo te quiero hacer, uh-huh, Neomar, si nos indigna el secuestro de Venezuela, ¿por qué no salimos del secuestro? Bueno, Thaís, yo ayer me preguntaba lo mismo, ¿no? Y quizás es la pregunta que nos está rondando a todos la cabeza. ¿Y por qué nos ronda la cabeza? Porque vemos que en el mundo, por ejemplo, Verbigracia, Nicaragua, la reacción popular frente a la arbitrariedad, frente al abuso de poder, tienen otra expresión, ¿no? Justamente como reacción. Y no se sabe cómo va a terminar aquella película. Ayer lo comentaba en el programa de la tarde, pero hay una reacción. Bueno, tampoco es que sea muy, muy cierto decir que en Venezuela no ha habido reacciones en los últimos 18 años, 19 años. Las ha habido, y el año pasado hubo una muy importante, pero yo creo que se han concatenado varias cosas para que la situación de la Venezuela actual sea la que es. ¿Y cuál es la situación de la Venezuela actual? Bueno, es esa que, si entonces nos ponemos a buscarle términos, si entonces nos ponemos a buscarle conceptualizaciones, puede ser catalogada como anomia, puede ser catalogada como una especie de bella durmiente, puede ser catalogado como una especie de dejar hacer, dejar pasar, y no en el sentido liberal de la economía, ni mucho menos, sino más bien en el sentido de la reacción de la ciudadanía frente al poder. Y es más o menos configurar un mapa de situaciones donde el poder está avanzando, el poder autoritario, el poder con visos totalitarios está avanzando, y parece no haber mayores anticuerpos en la sociedad que puedan resistir eso. Y te digo que la explicación tiene varias aristas, porque una es que ya se han ensayado varias cosas en Venezuela. Se ha ensayado, por ejemplo, y esta es la que uno tendería a asociar como reacción primaria frente a los abusos de poder, se ha ensayado la masiva protesta popular. ¿Y qué ha pasado con la masiva protesta popular? Bueno, la masiva protesta popular ha terminado en que ha dejado una hilera de muertos, ha dejado una hilera de responsabilidades no establecidas sobre esos muertos, que tienen unas responsabilidades a primera vista muy claras, porque nosotros hemos visto quienes han empuñado las armas en los últimos 15, 18 años, cuando a la gente se tira a la calle. Aquí no se ha producido, yo quiero puntualizar esto, en protestas populares opositoras en Venezuela, no se ha producido la primera evidencia gráfica, fotográfica, videográfica, de que un opositor atente, por ejemplo, contra un policía, contra un guardia nacional. Y eso echa por tierra todo el mito de los opositores violentos. Pero ya va, están en la Corte Penal Internacional. Permíteme que haga un paréntesis. Sí. Ayer me comentaba el doctor Fernando Fernández, autor del artículo que les acabo de recomendar, me comentaba que allá en la Corte Penal Internacional, así como se han consignado por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz toda la documentación de los sucesos desde el 2014 hasta el 2017 con los expedientes instruidos, así ha ido el régimen con muchísimo dinero hasta la Corte Penal Internacional a denunciar a la oposición que ha atacado a los cuerpos de seguridad del Estado y ha atacado al gobierno magnánimo del chavismo. Bueno,
Te hago ese paréntesis. Sin palabras, no, está bien, porque es evidente, bueno, eso opera dentro del discurso del chavismo de que prácticamente son unos pobres agredidos durante todo este tiempo y como si ellos no tuviesen una pistola en el cinto, ¿no? Pero fíjate, eso ha dejado una evidencia, ¿no? Y es una evidencia muy, muy, muy palmaria. ¿Qué sucede? Que yo creo que, Thaís, los expedientes inmediatos del 2014 y el 2017 pesan mucho en el imaginario colectivo y pesan en el término de que la gente no está dispuesta a hacer un tercer intento si ese tercer intento pareciera que no va a conducir a nada. ¿Y por qué no va a conducir a nada? Porque esto tiene una contrapartida y es que las protestas sociales deben tener una conducción política. Y lamentablemente, tenemos que decirlo nuevamente, la conducción política que se le dio al 14 fue pésima porque ni siquiera hubo unidad de objetivos en el 14, sino que una parte de la oposición aprovechó que la otra se tiraba a la calle para desmeritarla e incluso, diría yo, para venderla frente al gobierno, y lo digo con todas sus letras porque jugaron para atrás. Porque eso fue así. Factores de oposición que jugaron para atrás en el 2014. Muchos están en el exilio hoy. Sí, también perseguidos igualmente. Porque, o no perseguidos, sino porque se fueron cómodamente. O porque se fueron y pues no tienen cómo operar en Venezuela. Y en el 2017, cuando ya la situación era insostenible en términos de la arremetida contra todas las oposiciones, que son varias, cuando ya el gobierno había decidido que aquí mejor oposición no, y lo que se necesita es, y ya lo estamos viendo, y sobre eso podemos hablar, una nueva oposición, pero una oposición a medida del gobierno estrictamente. Bueno, ya el gobierno se empeñó en hincar el diente definitivamente, y también fue muy mal conducido el año 17, quizá porque no hay disparidad en cuanto a las fuerzas enfrentadas, porque por supuesto una de las fuerzas enfrentadas evidentemente no tiene armas, pero también hay mucha negligencia en cuanto a la conducción, y esa negligencia a veces pareciera deliberada, a veces pareciera por candidez, o sea, es multivariable la negligencia, no es que, eso también es un poco, yo creo que injusto, ¿no? Decir que aquí todo el mundo es una partida de vendidos y todo eso, no, hay unos que sí tienen oscuros intereses, quizá a veces ni siquiera es dinero, sino son intereses de poder, y hay otros que son personas que creen que, que todavía están jugando con Maduro y que hacerle oposición a Maduro como hacerle oposición a Betancur, a León. A mí me gusta esa tesis tuya, a mí me gusta mucho y la utilizo, quiero que sepas que te la he fusilado. Ah, bueno. Esa tesis tuya. Si me la fusilas es porque algo de verdad tendrá. Yo por eso me doy bien servido. Me gusta mucho esa tesis tuya, es cierto, y lo dijiste no sé si este viernes pasado o el antepasado. Uh-huh. Dijiste que ellos seguramente pensaban que podían cohabitar. Y yo me voy a inclinar hacia. Y quedan algunos todavía allí. Sí. Quisiera yo terminar eso, Thaís, sí. pero bueno, no. No, que yo quería hacer ese complemento, darte ese respaldo a lo que estás diciendo. Por supuesto. Entonces, para puntualizar esta reflexión, ¿qué es lo que tenemos en estado actual? Bueno, tenemos una sucesión de errores, una sucesión de problemas derivados de la disparidad de fuerzas, porque esto también hay que decirlo. Usted no puede enfrentar en un escenario real a gente que está armada hasta los dientes y que no tiene ningún tipo de escrúpulos para usar ese parque de armas con gente que simplemente ya se ha demostrado que no lo tiene, ni mucho menos lo va a usar porque no sabe ni de dónde lo va a sacar, y porque además la situación para buena parte de esta población que es opositora es que no es deseable, pues nadie quiere irse a tirar a la calle, y más allá de que eso pareciera a veces que lo que provoca. No que provoque, sino que pareciera que cuando tú terminas descartando todo el abanico de opciones que te da el camino holístico, constitucional, espiritual, emocional y pacífico, y como le dé la gana, usted todo lo que está en el recetario aquel, te termina llevando el escenario hacia allá, pues. Pero es lo que te termina dando el análisis, más allá de que tú quieras o no quieras. Pero fíjate, cuando tú terminas viendo todo esto, ¿qué ocurre? Que al tiempo actual hay gente que todavía piensa. Y ese es el papel que, por ejemplo, están jugando Timoteo Zambrano, y ya vamos a ir al corte, y algunos, como los gobernadores de Acción Democrática, los mencionamos la semana pasada, y es un papel no más que ya yo los veo como tramitadores de cuotas de libertad. ¿Qué es esto? Bueno, el gobierno lo que está es cediendo en algunos espacios en los que ceder o no le da igual, porque el gobierno liberar o no, liberar presos políticos le da igual, que no los libera sino que los escarcela. Eso no mella en absoluto la estructura de poder, y aquí es el punto importante. El gobierno cede, Thaís, porque su principal objetivo es mantener la estructura de poder. O sea, un preso político al gobierno no le hace nada. Quizá esta es mi interpretación. O sea, tener un preso político para el gobierno es un capital político solamente en cuanto tiene valor de cambio.
tú lo liberas, tú estás dejando una ventana de oportunidad para que te vean, sobre todo en el exterior, como alguien que está dispuesto a una vez que ha sido reelecto, entre comillas, bueno, a transigir con una cierta oposición. Y eso es para dar una imagen. Pero en el fondo, tú no estás perdiendo nada, el gobierno no está cediendo nada. O sea, el gobierno no está dando aquí, por ejemplo, no está diciendo, mira, vamos a abrir la economía, vamos a desestatizar la economía y le vamos a dar la razón con eso a la oposición. No, aquí no se está cediendo sobre temas cruciales. Yo lamento que esto sea tan crudo porque hay gente que dice, bueno, ¿y cómo no van a importar los presos? ¿Cómo no me van a importar a mí si tengo todos los martes hace 3 años con Daniel recordando cada uno de los casos de los presos políticos? Por supuesto que importan para sus familias, para el país, para toda esa cantidad de amigos que tienen los presos, para su entorno inmediato. Pero en términos políticos, eso es como por decirlo, para el gobierno cederlo, es como tirar burusas. Y por eso es que lo hacen. Porque eso no debilita, no mella en absoluto al gobierno. Entonces, estos tramitadores de las cuotas de libertad que pueda ceder o no el gobierno son Timoteo Zambrano, los gobernadores, que a final de cuentas lo que están haciendo, ellos creen que están por eso de alguna manera ganando capital político, y no, lo que están haciendo es en el fondo consolidar la estructura gobernante. Aquí lo que se está produciendo es un escenario donde el gobierno está tratando de consolidar su estructura y por eso entonces libera algunos presos políticos para dar la sensación internacionalmente, sobre todo, de que puede ser dadivoso, de que se puede convivir con él y de que todo lo demás. Pero bueno, sobre eso podemos seguir hablando a la vuelta del corte. Sí, vamos a seguir hablando porque estoy anotando todo lo que estás diciendo, porque has dicho una palabra clave importantísima: consolidar, que no es lo mismo que legitimar. Mucho cuidado. Ya volvemos, amigos, con esta semana al cierre. ¿Con quién? Con el cabillero, Neomar Hernández. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, En el mes de junio, anótate un gol con las tarifas mundiales que Casa Turpial Los Roques tiene para ti. Consulta los precios por inauguración llamando al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Casa Turpial Los Roques. Tu viaje en primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Hoy con nuestro caballero queridísimo. El otro caballero queridísimo está en clase en este momento. No nos va a escuchar y entonces no va a empezar a bombardearnos por allí. Sale de clase más o menos tipo 3:30, 4. Por ahí. Sí. Lo tienen, pero fajado. En el alemán. Sí. Tenemos a Neomar Hernández aquí con nosotros y gracias a ustedes por estar en contacto a través de todas nuestras plataformas digitales y también por vía del radio. Y nos han sintonizado. El chat de YouTube está activo. Los saludamos a todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden llamarnos por teléfono e interactuar con nosotros a través del 0212-482-9750. Está activo el Twitter de la emisora @RCR750 con Juliet allí, pero no tengo internet aquí adentro y no puedo verlo, así que ella me irá informando. Juliet, el Periscope lo tenemos abierto. Está abierto el Periscope, gracias, para que nos vean a través del Periscope en tiempo real. Tenemos unos audios que queremos escuchar. César, no te distraigas. César, escucha. Oye, mándale un beso y un abrazo grandote a César de mi parte. Yo no tengo su número, pero te agradezco que le hagas llegar este mensaje de voz tan bello. Dile que lo quiero mucho, que le deseo un feliz cumpleaños. Ajá,
María Teresa Velandria, desde Querido Washington. César, te habla Daniel Barnaghi, te mando un fuerte abrazo, muchísimas felicidades en tu cumpleaños, mis mejores deseos y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. ¿Qué tal, Daniel Barnaghi, desde New York? Está bien. Bueno, felicidades, César. César, vale. César es tan especial para nosotros. No. César, Está colorado, dice. Está colorado, dice. Pero Oscar Valles también le mandó un mensaje, un abrazo para mi pana del alma. Ahorita bueno. lo vamos a leer. Está bien. Bueno, estabas haciendo un análisis estupendo, Neomar, y dijiste pues que estos tipos no están desescalando nada, No. que ni siquiera el mundo no lo entiende así. Porque yo creo, Neomar, que ya la posición del mundo hacia lo que estaba ocurriendo en Venezuela está pasando por encima incluso de la MUD y de los dirigentes políticos. Claro. Yo creo que han ido tantas veces allá y han ido tantos a echar tantos cuentos distintos que ya el mundo dijo, esta gente no tiene unidad de criterios, esta gente no sabe a quiénes se están enfrentando, estos muchachos que creen que pueden cohabitar, los otros que se han convertido en unos industriales de las miserias humanas, que son los que están negociando a los presos políticos, tampoco tienen nada. O sea, yo creo que ya el mundo vio los dos mapas, el mapa de la oposición política y el mapa real de lo que ocurre aquí en Venezuela. Son gente estudiada, son gente que vive en el primer mundo, por algo dominan el planeta entero, y creo que esto ha trascendido ya a decisiones que ellos sigan tomando, bien sea las sanciones, bien sea el bloqueo. Lo otro, lo que aspiran otros, eso no va a venir, ni siquiera lo voy a nombrar, porque en breve se va a aprobar con el Estatuto de Roma a nivel internacional que quienes soliciten estas situaciones, imagínate tú, podrán ser juzgados. Así que pónganse a tono con los tiempos modernos porque no estamos en la Guerra Fría, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso, ya hablaremos con los expertos más adelante. Pero decía algo muy importante, que están consolidándolo. Que no es lo mismo que estar legitimándolo, porque esto no lo legitima nadie. No puedes. Entonces, ante esa situación, yo quiero leerte, Neomar, el reporte de ayer, 21 de junio. Ayer fue 21 de junio. Sí. El reporte del día de ayer. Trabajadores de la gobernación de Falcón protestan a las afueras de la sede del Ejecutivo Regional. Tema laboral. Trabajadores universitarios del Estado de Yaracuy protestan exigiendo mejoras laborales. Tema educación. Protesta en municipio Acevedo por aumento de pasaje. Tema transporte. Protesta de trabajadores de Seguro Social en Puerto Ordaz. Tema salud. Comunidad de Las Manoas, Los Hilos, trancan vías por fallas eléctricas. Tema electricidad. Comunidad de Las Manoas, Los Hilos, trancan también por el agua. Vecinos del sector San Bonifacio realizan protestas por fallas eléctricas. Falta de luz. Saqueo de automóviles durante protestas en Cariaco. Tema un saqueo. Saqueo de liceos en Cariaco. Paro de profesores universitarios en el estado de Trujillo. Tema educación. Hay un país, porque esto es todos los días. Mientras tú y yo estamos hablando y tenemos a nuestra audiencia conectada, debe haber un grupo de venezolanos indignados, protestando por los múltiples problemas que tenemos. Ahora bien, esta dirigencia política que está en este momento o dormida, apaciguada o se presta para ser una oposición prêt-à-porter, es decir, a la medida del régimen, ¿crees que está a la altura de todas estas protestas que están ocurriendo? Bueno, no, el problema es que hay como un divorcio, por supuesto. Eso lo percibe cualquier venezolano. Y no hay que ser un gran analista para percibir que hay como una gente por un lado y la realidad anda por el otro. Pero esto tiene las motivaciones que ya yo mencionaba. Hay unas motivaciones que obedecen estrictamente una disparidad de fuerzas. Tú no puedes, ya toda la realidad, como le digo yo, lo he dicho en este programa, la evidencia empírica acumulada de por lo menos 15 años, te han demostrado que tú, lamentablemente, políticamente no puedes enfrentar esto. Y quien entiende, entiende. O sea, políticamente, la salida política... pero ese tiempo ya pasó. La salida política entraña, Thaís, caminos constitucionales, entraña caminos legales, entraña lo institucional. Y hasta estrategias políticas. Por supuesto. Entonces tú, por ejemplo, tú te dibujas en la mente la estrategia de que, mira, yo voy a ganar una gobernación y desde ahí construyo un espacio de poder y ahí voy escalando y voy a competir en las elecciones presidenciales porque tengo real chance de derrotar a Nicolás Maduro.
Mira, la evidencia empírica apunta a que no se puede. Entonces, cuando tú tienes las salidas políticas bloqueadas y tienes una oposición diseñada para interactuar básicamente mediante ese mecanismo, y no es que yo diga, mire, es que son unos, ¿cómo se llama? Es que son unos incapaces. No, es que no pueden, porque no tienen más nada. El problema es que ellos se crean que ellos tienen algo más. No tienen más nada. Y el problema no es que se lo crean, Thaís, es que todavía persistan en la actitud ante la opinión pública de que ellos tienen esa capacidad. No, chicos, yo valoraría más, y yo reitero esta especie de recomendación, que salgan y digan, es que no podemos hacer nada. Porque en realidad no podemos hacer nada. Y no es porque seamos unos ineptos, que la mitad por lo menos lo son, ¿no? Pero hay otra buena mitad que le echa pierna al país y que trata y se agota. Y dibuja escenarios por aquí y arma protestas aquí, trata de conducir políticamente algunas cosas, así sean en ámbitos muy locales, en las parroquias de Caracas, en el interior del país. Hay fuerzas partidistas que todavía tratan de mantener viva la llama, porque eso es llama de resistencia, a final de cuentas. Y eso es encomiable. Yo no voy a criticar jamás eso. Pero el problema es de disparidad de fuerzas. No puedes porque sencillamente están bloqueadas esas salidas políticas. Entonces apelar que sea la Constitución, apelar como Falcón, ahora que va a armar una nueva plataforma, porque entonces él va a ir a unas rondas de negociación. Mire, yo le voy a disponer ya, o sea, usted no tiene ni que esperar a ponerle play a la película para ver en qué va a terminar. La película va a terminar en lo que termina siempre. Usted va a ir y va a negociar, y usted lo que va a cumplir es el papel, o va a ir a unas rondas de conversaciones, va a cumplir un papel de estabilizador en cuanto a imagen de que aquí hay oposición. Y yo digo, no hay oposición, ¿por qué? Porque una oposición tiene la capacidad, por definición, de amenazar al centro de poder constituido. ¿Usted cree realmente que la oposición política agrupada en los partidos, en la MU, en lo que sea, tiene la capacidad real de amenazar algo a Nicolás Maduro? No, la amenaza viene por otras vías, que usted se las imaginará, ¿no? Pero esas no son la de la Mesa de la Unidad Democrática, ni la de los partidos, ni nada de esto. Entonces, cuando tú no puedes hacer eso, cuando tú en realidad, porque liberen unos presos, reitero el tema, o porque no los liberen, no se haga mella en el centro de poder, tú en realidad no estás haciendo oposición. Tú estás cumpliendo un papel allí, a veces lo haces, como digo, lo haces por ingenuidad, por candidez, otras veces lo hacen por motivos oscuros que yo ni siquiera me ciño a circunscribirlos al tema crematístico, económico, de que le llenen el bolsillo, porque yo no sé si eso es así, sí, uno no sino puede. que hay gente que cree que yo no sé si es que cree que van a ser Talleyrand aquí, entonces porque se van a cuadrar con uno y con otro, entonces van a llegar lejos en la vida, y entonces, unos grandes opositores, porque lograron hacer la transición metiéndosele a Maduro, haciendo como los trotskistas desde adentro. No, eso es mentira. Eso no va a pasar. Entonces, lo que va a ocurrir es que usted va a ir a esas jornadas y eventualmente el poder va a seguir consolidándose, y usted le va a dar a la comunidad internacional, a esa abstracción, a ese ente mágico que es la comunidad internacional, usted le va a dar la impresión de que en Venezuela hay oposición. Y hay tan oposición y hay tanta oposición que puede reunirse con el gobierno y discutir cosas, discutir país. Y el modelo de país, Thaís, y el modelo de gobierno no se afecta en lo más mínimo. La economía y el mercado siguen destruidos. La política sigue destruida por la vía de las elecciones, porque no hay posibilidad de elecciones libres en Venezuela. La destrucción moral del venezolano sigue en pie, porque el venezolano sigue en un camino de depauperación progresiva, que cada día esa progresividad tiene una velocidad más alta. Y esa paralización y esa desmoralización forma parte del plan. Exacto, y todo sigue igual. Entonces usted no puede ser usted no puede en realidad mellar en lo más mínimo lo que es la voluntad política del gobierno. Has tocado el tema transición, que a mí me llama poderosamente la atención. La semana pasada hablamos de eso. Sí, hablamos de transición. Pero ¿dónde transición? Porque, fíjate, yo vuelvo a hacer el recuento. Es que los recuentos hay que hacerlos, porque se nos olvida. Teníamos el referéndum revocatorio, un derecho constitucional. Ese camino fue bloqueado. Nos montaron un muro de contención. Teníamos ese mismo año, el 2016, las elecciones regionales, que no de gobernadores, porque hay que hacer muy, muy bien la diferencia entre elecciones regionales, que en las regionales se elegían también los consejos legislativos de cada estado, ¿okay? Para que pueda existir gobierno realmente en cada estado, el gobernador y su poder legislativo pequeño. Eso no se eligió, eso se reservó para algo. No para nada bueno, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, nuestras elecciones regionales,
que era un mandato constitucional, también fueron obstaculizadas. Nos negaron esos dos derechos y ahí hago el gráfico de lo que tú estás diciendo, que esos caminos nuestros, democráticos y constitucionales, ya no existen. Imponen, adelantan la Asamblea Nacional Constituyente y la clase política no toma en consideración la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, no creía que fuese real. Pensaban que era una tarjeta que estaban sacando a última hora, que era una carta de negociación. Yo lo pensé como carta de negociación. Bueno, eso ya estaba redactado desde el 2012. Estaba en las redes, colgado en la página de ellos, del PSUV. Eso forma parte del Plan de la Patria. Ese es el capítulo final, el último capítulo. ¿Qué hace Nicolás Maduro? Bueno, lo anuncia en noviembre del 2016, mientras estaban sentados en el diálogo Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, cuando firmaron aquel vergonzoso acuerdo que en el punto 1 los hacía reconocer a la dirigencia opositora, esa que tú has dicho muy bien que creía que podía cohabitar con ellos, firma que aquí ciertamente hay una guerra económica. Sí, no contentos con eso, en el segundo punto admiten que la Asamblea Nacional está en desacato cuando eso no existe. O sea, no existe, lo sé yo, que soy una pobre abogada de la República. ¿Cómo porque no se lo pensó que cediendo la otra parte iba a ceder. Exactamente. Entonces, bueno, y por aquella foto famosa, porque es que no conocen al enemigo, Neomar, y el enemigo más que firmar aquel acuerdo, para ellos la fotografía de Chuo Torrealba dándole la mano a Maduro era más importante, porque es que esto lo manejan los cubanos, ellos son muy buenos con lo simbólico, sí. Por supuesto. Entonces, es un aparato de inteligencia muy grande. ¿Qué hizo aquella fotografía? Desmoralizar por completo al país y a la comunidad internacional, que dio 4 pasos atrás y dijo, esta gente se está entendiendo, yo no tengo nada que hacer aquí. Claro, es que es de cajón, Thaís. Yo lo dije, yo recuerdo que una de las frases o las cosas que yo decía en el programa de aquel día, y cuando yo vi aquello, dije, bueno, es que el problema aquí de fondo no es si son traidores o no son traidores, el problema es la imagen que se transmite a la comunidad internacional. El problema es la imagen que se transmite a la gente, incluso internamente en Venezuela. Porque ¿cuál es la imagen, Thaís? ¿Tú qué haces con esa foto? ¿O tú qué haces con esas reuniones? Tú lo que le estás diciendo a la gente, dentro y fuera de Venezuela, es, mire, ese conflicto que escaló al punto de que el gobierno utilizó los cuerpos de seguridad del Estado, que no eran seguridad, sino que eran represores del Estado, para llevar a la gente a mansalva en determinadas partes de la República. Eso es remediable. Eso es remediable con unas elecciones, eso se desescala con unas elecciones, porque, bueno, la foto habla por sí sola. Aquí hay una oposición que se está entendiendo con el gobierno y que puede, a través del diálogo fructífero, constructivo y todo lo demás, donde dos partes libremente intercambian, ojo, libremente intercambian, ni siquiera es que están forzados, sino que, mire, ellos fueron allí porque ellos fueron libremente a intercambiar. Bueno, pueden ponerse de acuerdo y llegar a una solución política al país. Eso es una ficción, Thaís. No hay una solución política al país. Es el gran problema que tenemos. Estábamos hablando del 2016. Y cuesta mucho admitirlo porque las élites políticas jamás te van a decir que no hay una solución política, porque las élites políticas, la materia prima con la que trabajan es la ilusión de la gente, a través de caminos institucionales, por supuesto, porque no tienen otros. Porque no tienen otra manera de solucionar este problema. Ellos tienen que acudir a los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico, la Constitución, todo esto, las elecciones, porque no tienen otro, porque no tienen, o sea, en el conteo de cañones, como se dice en la chiquita, tú no tienes más nada. Entonces tienes que acudir a eso y tienes, por supuesto, o la tuviste en algún momento, tienes la mayoría popular, tienes que utilizarla, la utilizas a través de elecciones. Al gobierno no le conviene ese juego y jamás va a permitir que ese juego opere. Estamos hablando del 2016, cuando te estoy haciendo este recuento. Y en el 2016 se sientan a esa negociación. Pero en el 2015, si lo sabía yo también, digo yo, una simple ciudadana, dije, estos perdieron la Asamblea Nacional, perdieron el Poder Legislativo, por primera vez en 15 años pierden algo. Si lo sabía yo, y dije en ese momento, estos tipos no se vuelven a medir nunca más con nosotros. Tú lo dijiste. ¿Por qué no lo iba a saber la clase política? Y lo hablamos nosotros. Sí. Estamos hablando diciembre del 2015. Ganamos la Asamblea Nacional. Teníamos los primeros 100 días. O sea, no debieron tener ni 24 ni 31. Tenían que estar trabajando como trabajábamos los que estábamos redactando el proyecto de ley de amnistía y de decreto legislativo de amnistía, que está engavetado, por cierto. Tenían que, ¿por qué no lo hicieron? Por eso que tú dices. O porque se parecen mucho a ellos, Neomar. Vamos a una pausa, porque estoy un poco molesta. Ya volvemos. Análisis, opinión,
entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Lo abre tú. Estamos de vuelta. No en Así nos va, sino en Buen Provecho. Mira, nos miraron así como para regañarnos. Sí, no, es que estábamos muy entretenidos en los entretelones del programa, ¿no? Estábamos allí hablando algunas cosas que a veces pueden salir al aire y a veces no pueden salir al aire, ¿no? Mira, yo tengo un hashtag. Provoca ser Daniel Lara a veces. Está bien. Vamos a abrir las llamadas a través del 4829750. 4829750 es nuestro número de contacto acá en cabina. Thaís, no sé si quieres leer algún mensaje que nos envía la gente a través del Dilo. Sí, porque siempre ocurre este comentario cuando estamos hablando de nosotros, la sociedad. Pero sí quería rematar, cerrar este recuento que estaba haciendo, que, bueno, el del 2017, pues vuelve el mundo a voltear hacia nosotros gracias a los muertos y los presos políticos y la gente que dejó la vida y el pellejo. Pero mientras la gente dejaba la vida y el pellejo, habían grupos, porque yo venía en moto desde el este, porque la autopista estaba trancada, y yo veía a la gente, y lo decía en este programa, acabo de ver gente caminando como si nada por la avenida Nueva Granada, en las colas de los bancos, en las colas de las panaderías en Santa Mónica, en la avenida Victoria. Después se mudó la protesta a la avenida Victoria, pero allí, mientras había un grupo de venezolanos importante arriesgando su vida, porque esos tipos estaban matándonos, pues había un grupo de venezolanos que estaba como si esto no tiene nada que ver conmigo. Esos venezolanos, a lo mejor en este momento, lastimosamente, Neomar, deben estar buscando medicamentos y alimentos, o a lo mejor se fueron ya del país. Eso te iba a decir. Porque aquí nos está comentando la señora María Páez: los ciudadanos venezolanos hemos marchado, hemos votado, hemos firmado, todo. Hemos arriesgado nuestra vida y propiedad privada, solos no podemos. No es la señora Pilar Lorenzo. Sí, pero Venezuela no es las cuatro paredes de su casa. Y yo creo que es algo que tenemos que entender ya de una vez, Neomar. O sea, porque tu entorno salió, tú saliste. Venezuela no es ese grupo humano que te rodea. Hay una Venezuela que ha sido indiferente a esto y que cuando anuncian el aumento salarial o el bono, pareciera una fiesta de Año Nuevo, porque celebran y se alegran con eso. Bueno, aunque yo creo que ya los aumentos son cada vez menos quienes los celebran, ¿no? Porque ya ir al automercado y yo he comentado sobre eso mucho en los últimos días, ya eso te desmiente cualquier tipo de alegría que puedas tener tú, ¿no? Pero hay gente que se alegra. Bueno, pero será una cortedad de miras terrible, porque yo no sé qué puedes tú comprar con que te aumenten 1 millón y medio, 2 millones de bolívares en un sueldo, que además tiene un impacto en los precios que no es de 1 o de 2 millones, a veces hasta de 10 millones que cambia un precio. Pueden ver solamente Venezuela en televisión, eso es otro mundo, otro país, Narnia. Y tienen otras redes. Los totalitarismos tienen esa particularidad, Thaís, que mientras existe una realidad objetiva sobre la que yo he enfatizado mucho, que esa realidad objetiva no admite sesgos ideológicos, o sea, el mundo es tal cual es, pues. O sea, el cielo es azul, el asfalto tiende a ser como color gris pizarra o gris o lo que sea, pero es ese color, no es amarillo. O sea, nadie va a decir ni rosado ni púrpura, o sea, nadie va a decir, mira, el asfalto es púrpura. La realidad tangible es tal cual es. Usted puede ser lo que sea, pero la realidad es tal cual es.
Los totalitarismos tienen esta particularidad, además potenciada a través de un sistema de medios muy poderoso. ¿Podría existir Radio Caracas Televisión hoy? No puede. ¿Sus noticieros? No puede. No puede. Y tú ves cuál es el papel de los noticieros de los otros canales de televisión. No. Tú ves el papel, cuál es el papel en general de la televisión nacional que queda en pie. Y contabiliza cómo tienen patrocinantes. Bueno, eso lo discutimos ya en otro programa, ¿no? Un poco en tono melancólico, ¿no? También de cómo la poca pauta publicitaria que queda en Venezuela, además, muy extraña alguna de ellas, ¿no? Porque son unos negocios que uno dice, mire, estos negocios ¿dónde habrán salido? ¿No? Pero esa es otra discusión. Pero lo que te digo, los totalitarismos tienen un potente aparato de comunicación que entonces además te trata de vender una realidad que no existe, que no tiene... Mira, es que no es que tergiverses la realidad que existe, es que te fabricas una paralela. Y eso es lo que hace Venezolana Televisión, donde entonces hay gente feliz, hay gente risueña, hay gente con casa, gente con medicamentos, gente con comida. Eso no existe en el plano real, ¿no? Pero creo que tenemos llamadas a esta hora de la tarde, del mediodía, porque ya estamos entrando en la tarde. Luis Ciso está en Cantaura, mi amigo Ciso de Cantaura. Buenas tardes, Ciso. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes, licenciada Thaís. Para mí es un placer comunicarme con el programa de Thaís Peñalver. Siempre solemos escucharla, al igual que en las tardes a los cabilleros, los famosos cabilleros. Gracias. Quisiera agregar algo al debate, adicionar algo al debate tan importante e interesante como siempre suelen tenerlo Neomar, Daniel y ahora Neomar y Thaís, sobre la oposición venezolana. Y es que nosotros hemos sostenido por más de 3 años por acá en esta zona del oriente del país, a través de la democracia ciudadana, que una de las debilidades más importantes de la oposición es que nunca nos hemos podido poner de acuerdo en las bases opositoras. Es decir, los acuerdos llegan arriba, en la cúspide de la pirámide, entre los grupos opositores que tengan, digamos, un poquito de más fortaleza. Pero en la base piramidal nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Nosotros hemos lanzado una propuesta hace algunos años sobre un referéndum consultivo a la base de la oposición venezolana, para que ésta exprese mediante el voto, el único instrumento que tenemos los demócratas, su punto de vista sobre cuál sería la vocería ideal de la oposición venezolana para entendernos a lo interno y a lo externo. Una de las debilidades que tenemos ante la comunidad internacional es que no nos presentamos con una vocería única. Esa propuesta se la hicimos al profesor Pablo Aure, la acogió bastante bien y la ha lanzado como una propuesta nacional. Igual que nos contamos el 16 de julio del año pasado en un consultivo a la oposición venezolana para decidir qué queríamos, qué ruta queríamos. Bueno, podemos volver a consultar a la población venezolana, pero en este caso para escoger una vocería única de la oposición que pueda representarnos, elegida mayoritariamente, y que pueda ser la vocería que sirva como interlocutora en la comunidad internacional. Es una propuesta porque todos los grupos que se han asomado, el grupo de Henry Falcón, el grupo de la MUL, de María Corina, todos tienen una importancia y una validez, pero que sea en la base poblacional, la base piramidal de la oposición venezolana, la que escoja su vocería, y así pudiéramos comenzar a entendernos y comenzar a expresar al mundo entero que estamos unidos, que tenemos una ruta y que vamos a continuar luchando por la libertad de Venezuela. Muchas gracias, hermano. Quisiera sus comentarios sobre esto. Gracias, Neomar. Gracias, licenciada. Gracias, Luis, desde Cantaura. Bueno, tenemos a Alonso Becerra desde el Valle también. Buenas tardes, Alonso. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buen provecho. Saludos a ambos. Gracias. Fíjense usted, yo no sé, es una opinión, yo no sé dónde hay más indignación, si fuera del país o dentro del país, aquí mismo nosotros los venezolanos. Esto lo digo porque no hay que ser, como dice Thaís, pobre abogada, ¿no? Thaís, eres rica abogada de conocimiento, de práctica, y en ese programa lo evidencia con cada invitado. Pero fíjense usted, ¿cuántos secretarios generales ha tenido la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuántos han pasado por la Organización de Estados Americanos? ¿Cuántos presidentes o jefes de gobierno han tenido cada uno de los países que conforman el hemisferio o la región? Y fíjense, aquí en Venezuela, 2 décadas casi vivimos de enroque en enroque porque son las mismas caras. Así es. Sí, son las mismas caras de un lado y del otro, ¿no? Esa es una particularidad. Robert Mitchell dijo alguna vez que los partidos y este tipo de cuerpos políticos
organizado, tendían en general, aunque pregonasen democracia, a ser oligarquías. Y eso se ha cumplido. Yo no sé, esa teoría tiene más de 100 años, la teoría de las oligarquías de hierro en los partidos. Pero eso se ha cumplido en Venezuela al pie de la letra en los últimos 20 Otra años. cosa que se ha cumplido al pie de la letra fue la última carta de Simón Bolívar. La América es ingobernable, estará llena de caudillos. Eso fue como una maldición que echó encima y no salimos de eso. Para el señor de Cantaura, sí, queda una llamada, le pedimos que vamos a la pausa y regresemos. Al regreso conversamos con nuestra última llamada de la semana. Al señor de Cantaura, podemos estar unidos, podemos sentar en una mesa, podemos jugar dominó, todos, los partidos políticos, la sociedad civil, todos. Pero si no hay unidad de criterio, ¿a qué tipo de enemigos nos estamos enfrentando? Pues ellos seguirán ganándonos como lo están haciendo y aplastándonos como nos están aplastando. Vamos a una pausa, Neomar. Vamos a la pausa. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Tenemos en buen provecho una llamada que quedó allí en la línea. Es Laura desde Baruta. Laura, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, les voy a agradecer tanto a Thaís como a ti, Neomar, que me disculpen, no voy a tratar sobre el tema. Voy a tratar sobre un tema muy diferente al que están enfocando y que nos preocupa a todos los venezolanos, la situación política. Pero mi preocupación grande, Thaís, quizás suene vacía, Neomar. Esta mañana he rescatado una perrita en el Concreta, botada por sus dueños, un pobre animalito que corría desesperado, como buscando auxilio. Claro. No es posible que las personas estén botando sus mascotas. Es más humano, o quizás suene duro, mandar a dormir a un animalito y no botarlo a la calle. No es posible. Y esa criatura se preguntaría qué hice, qué travesura hice. Claro. La recogí, la tengo en mi casa actualmente. La voy a tomar para mí, pero hago un llamado, no seamos crueles con estas mascotas que forman parte de la familia. Es como botar un hijo a la calle. Claro. Por favor, les No, es tanto Thaís como Neomar. No tiene nada que disculpar, Thaís. Yo no sé si quieres hacer un comentario. Porque es que estábamos hablando de eso. Precisamente en la pausa. Es que estábamos hablando de eso. Casualmente. Y, yo lo voy a comentar puntualmente. Y por supuesto que esto tiene la mayor importancia, que hay gente que no le vea importancia. Esos son unos animales y en medio de... No. Eso no es así. Sí. Esto tiene un componente también de cómo se ha deshumanizado la sociedad venezolana. Y no es porque seamos más malos que los españoles, que los italianos, que los alemanes, que hay condiciones objetivas, y hay gente que le molesta porque yo utilizo muchos términos a veces marxistas, pero es la realidad, son condiciones que tú no puedes cuestionar, que te han llevado a deshumanizarte. Ayer leía yo, Thaís, una noticia que a mí sinceramente me provocó de todo, y primero me revolvió el estómago, ¿no? Y es que en Anzoátegui, en un mercado de Anzoátegui, un mercado popular, consiguieron un puesto que sospechaban que vendía carne de perro. Bueno, auscultaron bien el puesto, y sí, efectivamente estaban vendiendo carne de perro en un puesto de un mercado municipal. Se dieron a la tarea de investigar y dieron con que había un matadero, y entonces colocaron las fotos en internet y toda una cosa grotesca
donde estaban desollando a los perros y todo lo demás, y los preparaban y vendían como si fuesen presas de pollo o lo que fuese. ¿Qué nivel, Thaís, de miseria ha alcanzado a Venezuela? Y yo lo he dicho, donde aquí no está más que a la vuelta de la esquina, que comiencen a comerciar con servilletas usadas, con jeringuillas usadas, con toallas sanitarias usadas. Es el comercio de la miseria. Cuando tú en una sociedad tienes un nivel de depauperación tal que las cosas materiales mínimas ya se vuelven inalcanzables, entonces tú comienzas a comerciar con basura. Y comienzas, en el término alimentario, por ejemplo, en el ámbito alimentario, comienzas a comerciar con perros, con gatos, con una cantidad de cosas que servían hasta para chistes. Cuando yo estaba pequeño, que si los chinos se comían a los perros, que se comían a los gatos. Y es una expresión de esa depauperación a la que es llevada la sociedad venezolana y que tiene un importante componente psicológico, porque un ser humano no es nunca lo mismo después de que pasa por una experiencia totalitaria o semitotalitaria o pseudo-totalitaria, como usted le quiera llamar. Nunca va a ser ese ser humano igual. Ese es el gran daño del chavismo a este país. Que llegues tú al punto también de que tú no puedes mantener una mascota, porque sabemos lo que vale un kilo de alimento para perros. Yo lo ponía en Twitter en estos días, 4 millones más o menos está costando un kilo de alimento para perros. Entonces tienes que botar un animal a la calle. Y esa tragedia es una tragedia, pues. Bueno, el mensaje es muy claro. Yo le agradezco a la señora Laura. No fue vacío el mensaje, señora Laura, todo lo contrario. Y mi mensaje es para la gente que compra mascotas creyendo que son objetos o son juguetes. Son como un muchacho. Son muchachos. Usted no puede tener un muchacho así y traerlo al mundo como si qué. Alguien me dijo que eran seres especiales y creo que es así. Esos animalitos, ojalá el ser humano tuviera la 10ª parte de agradecimiento que tienen esos animalitos hacia quien le da un plato de comida o una caricia. Creo que el mundo sería completamente distinto. Y a eso que me estás preguntando, Neomar, te voy a responder con una anécdota de mi padre, que es mi referente moral de vida, mi luz. Antes fue mi guía, hoy es mi luz. Tenía 7 años y estábamos en el velorio de un amigo de él, en el Congreso. Estábamos paseando, él me estaba enseñando el Congreso, los pasillos del Congreso. Y me decía, hija, esta es la casa donde se hacen las leyes. Hay una delgada línea que nos separa de la barbarie. Esa delgada línea se llama el Estado de Derecho, el derecho y la ley. Cuando no lo tenemos, vivimos en barbarie. Lo que está pasando es la barbarie. Así que gracias, Neomar, por acompañarme este viernes. Gracias, Thaís. Siempre es un gusto estar contigo acá reflexionando, pensando en algo que pueda ayudar a Venezuela. Aportando con lo que tenemos. Poco de pensamiento. Gracias a ustedes, amigos. Feliz tarde y muy buen provecho para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno